Amados hermanos, feliz día del Señor. Cuando desde este púlpito en algunas oportunidades me he referido al humanismo como corriente filosófica, lo he hecho y hoy lo haré de nuevo, precisando que el humanismo tiene como núcleo central el rendir culto a la naturaleza y a las potencialidades humanas, exaltar, confiar plenamente en la naturaleza y las potencialidades del hombre. Este es el vibrar de nuestra cultura occidental hoy día. Y por supuesto, tal corriente de pensamiento entró rápidamente en las ciencias de la conducta en el siglo pasado. Tomó a los principales, a los pioneros de corrientes psicológicas, y con el avanzar del tiempo y acercarnos más a nosotros, ya no tan clásicos, a una multitud que prolifera de asesores, motivadores, consultores, que tratan de encontrar solución para los problemas en el hombre mismo, de manera tal que su enfoque va hacia aquella frase muy popular, cada vez más, yo me basto. Es decir, se está haciendo un énfasis cada vez mayor en diferentes ámbitos en la autoayuda, en la autosuficiencia. Se promociona no solo el hacerse cada uno a sí mismo, sino el confiar plenamente en que el poder está dentro de ti. Todo está en tus manos, de tal manera que lo que necesitamos son tan solo facilitadores. Yo me basto, tú te bastas. Hemos sido afectados por el sistema. Lo que hay que hacer es sacar ese poder y esa fuerza que todo hombre tiene. En esto, una vez más, el Evangelio, la predicación de Jesús de Nazaret, van en contracultura con esta posición. Es Jesús de Nazaret, en una de las enseñanzas en la montaña, quien dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Bienaventurados, felices, dichosos, macarios en griego, los que son pobres en espíritu, no pobres de espíritu, los que reconocen que necesitan ayuda de Dios, que necesitan el auxilio extra nos, como lo llamaban los reformadores. Porque el consejo que se está dando a las nuevas generaciones es que cada quien trate de salir del fango, pero metido en un fango bien movedizo y traicionero, que ale de las correas de sus propias sandalias para salir de ahí sin ayuda externa sobrenatural que venga de Dios o del Evangelio que nos llega en la palabra de Dios. Es Jesús quien nos recuerda a nosotros que Él es la vid, Él es el tronco, y que si nosotros insistimos en ser ramas sueltas, nos secaremos, de fruto nada.
y serviremos para leña. Pero hoy se insiste en ser ramas sueltas. El individualismo está metido en estas cosas. Hermanos, yo voy a mostrarles en una frase corta cómo estamos en evidente bandos opuestos. La madurez del carácter cristiano, según la palabra de Dios, la madurez del carácter de un hombre o de una mujer no se alcanza con la independencia de Dios. Se logra con la dependencia absoluta de Dios. Es decir, todo lo contrario a lo que se predica de autosuficiencia, de autoayuda. La palabra de Dios y nosotros como Iglesia de Jesucristo predicamos que la gracia que salva es la misma gracia que sostiene a los que salva. Es la misma gracia que ayuda y está presente en todo momento con los que van siendo salvados hasta que lleguemos a la glorificación. Así que, como idea central, pudiéramos tomar la frase, la palabra del apóstol Pablo, cuando escribiendo a una iglesia les dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Vemos el contraste, ¿cierto? Bueno, sobre esto tratará nuestra predicación en esta mañana. Yo no estoy con lo que afirmo descartando cuán importante es la participación de cada uno de nosotros, participación voluntaria, inteligente, sabia, continua, para lograr el desarrollo personal, el crecimiento y la madurez del carácter de un hombre o de una mujer. Tenemos que poner de nuestra parte totalmente para conocer nuestras fortalezas, tratar de cuidarlas, conocer nuestras debilidades, tratar de abandonarlas, de ser fuertes, pero sin poner de lado en el ostracismo a nuestro buen Padre Celestial, que cuida de nosotros, porque no estamos solos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, leo para ustedes. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8, 28. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. En Reina Valera 60, que es como lo manejamos más frecuentemente, a los que a Dios aman, todas las cosas les son dispuestas para su bien. Esto es aquellos a los que conforme su propósito son llamados por su elección de gracia. Conforme a su propósito, alinea todo para nuestro bien. Esto a nosotros los creyentes, a nosotros los cristianos, nos da serenidad, nos da confianza, que podemos decir como el salmista: Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros levantaremos los ojos, porque no andamos mirando solo el suelo, miramos también al cielo. Ahora, por supuesto, hablar en estos términos provoca, como les he advertido, un choque de visiones. Pero es que, hermanos, creo firmemente que la antropología bíblica, el concepto que la Biblia tiene de la naturaleza, carácter y potencialidades del ser humano, es una antropología honesta, es real, que resalta lo positivo que hay en todo hombre y también advierte del problema
de la alienación, del pecado que hay en todo hombre, sin andar masajeando egos. Por lo tanto, hermanos, de frente, abiertamente, nosotros no creemos que esta es una cuestión de energías, de potencialidades creadoras, que con palabras nosotros, si las formulamos adecuada y reiteradamente, podemos crear realidades de manera tal que nuestros deseos se conviertan en realidades y que sobre todo logremos ya que hay quienes hablan de la alineación del universo. Ustedes saben que en estos términos están hablando las generaciones más recientes, que esto es lo que se predica en las vitrinas de las librerías. Ahí lo pueden ver, o lo encontramos en los programas de televisión, o en los mensajes que nos llegan por internet. Hermanos, esto no es más que ciencia ficción. Esto tiene un fuerte tufo a fantasía orientaloide. Y así lo planteo. Justamente hoy veremos un caso en el cual un hijo de Dios, un hombre de Dios, Pablo, el apóstol a los gentiles, escribiendo una carta, su segunda carta, a una iglesia griega, una iglesia grande, pone algo de toque personal al escribir la carta, porque en esa iglesia justamente se estaba cuestionando la autoridad apostólica de Pablo. Y entonces él se ve en la necesidad de contar en una carta que va a ser pública, que va a ser leída a toda la congregación, se ve en la necesidad de contar dos elementos privados que ha mantenido en secreto, pertenecen a su vida íntima. Uno de ellos lo ha guardado tan en secreto que han pasado casi 3 lustros, 14 años, y nadie sabía que él había tenido esa experiencia. Pablo va a contarles a los corintios por carta pública dos elementos. El primero de ellos, una experiencia mística solo propia de un apóstol. Esto reforzaría, por supuesto, respaldaría su autoridad que estaba siendo cuestionada en esta iglesia. Y él habla de una experiencia que fue tan sublime, tan excelsa, una revelación que él afirma tuvo, diciendo que fue llevado, elevado al cielo de Dios, a la presencia misma de Dios, a lo que los judíos llamaban el tercer cielo. Él lo afirma, pero atención, no lo describe. No describe la experiencia, pero sí afirma que la tuvo. Un elemento privado, y se lo cuenta a los corintios. Uno diría, bueno, esto está relativamente fácil, y a todos nosotros nos gusta también hablar de nuestros éxitos o de nuestras especialidades, o de qué manera nosotros tenemos ciertas virtudes o favores recibidos, pero es que el segundo elemento que menciona de seguido el apóstol, después de esa experiencia mística sublime, elevada, especial, irrepetible, pasa a hablar de una debilidad, de una flaqueza personal. Este es el segundo elemento. Hacerlo público a la iglesia, a una iglesia que lo cuestiona, decirle, he tenido esta experiencia y la he callado. Pero también les digo que tengo en presente una debilidad, una flaqueza. No soy fuerte, tengo una astenia, dice el griego, una palabra que fue tomada, por cierto, por nuestro idioma, literalmente, del griego. Y una vez más afirma que tiene ese problema de debilidad psicosocial
y espiritual, pero no lo describe, no lo precisa, pero afirma que lo tiene. Ha tenido una experiencia sublime y especial y tiene en presente, y en un presente bastante continuo, una flaqueza, un problema al que no le consigue solución para quitárselo de su vida. Entonces, hermanos, vamos a ver de texto base 3 versículos de esa carta. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9, leo para ustedes lo que será nuestra base de la predicación. Reina Valera 1977. Leo y aparecerá en pantalla. Para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Hasta ahí la lectura del texto. Hermanos, salvando obvias distancias, salvando la enorme distancia de que esta es una experiencia que tuvo un apóstol con mayúsculas de los que no hay más. Los presentes son usurpadores, los que se quieran llamar así dentro de la Iglesia de Jesucristo. No hay más apóstoles. Bueno, aquí, salvando la distancia de que nos estamos refiriendo al apóstol Pablo, y que ninguno de nosotros calza sus zapatos, salvando las distancias de lo que va a acontecer en su propia vida, que mantenía como algo íntimo, privado, pero que revela a una iglesia como una flaqueza, una debilidad. Porque a ninguno de nosotros nos gusta contar nuestras flaquezas, nuestros problemas a los que no le conseguimos solución y que los tenemos dentro. Salvando estas distancias, yo creo que nosotros podemos tomar de este pasaje no una, tal vez más de una enseñanza particular para nuestras vidas como hijos de Dios. Y partamos de la certeza de que si no recibimos nuevas revelaciones, porque no hay nuevas revelaciones, la revelación fue dada una sola vez a los santos. Quien ande por algún púlpito hablando de que tiene nuevas revelaciones es un farsante. Si lo que está diciendo ya está en la Escritura, no es nuevo. Y si quiere añadir o restar, que se amarre una rueda de molino al cuello. Ni una jota ni una tilde ha de cambiarse. Esa revelación está completa. Entonces, advertido esto, sin embargo, tenemos algo en común con el apóstol. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Que somos, por igual que él, somos beneficiarios de la misma gracia de Dios. La gracia que salva, la gracia que sostiene. La gracia que salvó y sostuvo y mantuvo al apóstol Pablo es la misma gracia que te salva a ti, que me salva a mí, que te sostiene a ti, que me sostiene a mí, que nos sostiene a nosotros. Sí tenemos esto en común. He fraccionado el texto en 3. Tomemos su primera parte. Leo de nuevo. Y para que, por la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, atención, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí está el apóstol confesándose públicamente
a una iglesia que lo cuestionaba. Está mostrando lo que dicen algunos muchachos o llaman por ahí la cara oculta de la luna, la cara oscura de la luna. El problema que no queremos ni tenemos por qué contar, algo íntimo, muy personal que nos golpea, que tenemos. El apóstol lo llama, en analogía, espina, en griego skolops, una espina, que conste que la palabra skolops es una espina fina y pequeña, no es una estaca. El apóstol aquí no está jactándose de que algo letal, grave, gigante, una enorme roca o lo está apabullando, no. Está hablando de una espina. Pero nosotros sabemos cómo una pequeña espina puede arrugarle la vida a cualquiera. Nosotros, igual que el apóstol, tal vez hemos tenido o mantenemos este problema de una pequeña espina. Una espina, por lo que leemos del apóstol, era aquí algo crónico, no algo sube y baja que ya pasó. No fue un problema de 3 días, es algo que se ha mantenido por años, algo crónico, afectándole su salud. Es algo limitante, pequeño, sí, pero importante que el apóstol la había identificado. Es una espina que afectaba su salud física y su salud espiritual. En esto los biblistas y exégetas están de acuerdo en que no podemos entrar en especulaciones. Muy probablemente fuera un problema de enfermedad física, pero pudo haber sido algo no físico, algo que afectara su salud mental y espiritual. Pero la tenía y la compara con una espina. Es una debilidad, es una flaqueza vinculada a su cuerpo, a su sarc, es la palabra. Me fue dada una espina en mi carne. Hermanos, esta es la voluntad en donde Dios permite, porque este sí pareciera un don que nadie quiere, ¿eh? Me fue dado. Todos quisiéramos un don, sí, la revelación de ir al tercer cielo. No, estamos hablando de este, que sí muchos de nosotros hemos tenido o tenemos, una espina que Dios ha permitido que esté en nuestra carne, que esté en nuestra vida, en nuestro hoy, ayer y tal vez mañana. Cada uno de nosotros tiene que identificarla, no es la misma. No tenemos por qué publicarla ni escribir cartas, ni lo aconsejo. Pero abunda el apóstol cuando dice una espina, algo pequeño, fino, punzante, y dice, no es Satanás mismo quien me lo ha puesto. Noten, rebaja. Es apenas un mensajero de Satanás. No es Satanás, es un recadero, el que viene y me abofetea. Vamos, que no me tira al suelo, me destruye, me patea y me deja casi premortem. Es que lo que hace es que me cachetea nada más. ¿Se dan cuenta? Nos podríamos tal vez identificar con el apóstol y pensar que lo de espina no puede ser muy raro, y lo de un mensajero de Satanás que nos cachetee, que nos abofetee. Al gran apóstol Pablo es un recadero el que le pone en jaque. Miren, no es la situación que vivió Pedro. El Señor Jesús le tuvo que advertir: Pedro, Satanás mismo te ha pedido, pero te ha pedido para zarandearte como espiga de trigo.
Y yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. Y una vez confirmado, regresa a tus hermanos. Conforta a tus hermanos. Esto fue algo especial, pero fue agudo y temporal y fue pasajero. Duró unos cuantos días. El apóstol Pedro lloró amargamente, nos dice la Escritura. Cómo fue zarandeado. Pero no es el caso de Pablo. Pablo habla de una espina y de un mensajero apenas de Satanás, pero que es capaz de cachetearle. Esto no es comparable, hermanos. Martín Lutero, el gran reformador, siglo XVI, cuando escribe Castillo fuerte es nuestro Dios, inspirado en el Salmo 46, hay una estrofa en que cito, escribe: que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Martín Lutero. Martín Lutero aquí está enfrentando de verdad poderes y está retando a Satanás como un hijo de Dios para un momento de clímax crítico, sabiendo que Satanás está ya derrotado, su derrota está cantada. Bueno, no es algo así épico lo que le está pasando al apóstol Pablo. No, hermanos, esto no es un choque titánico que él tiene, o que tú tienes, o que yo tengo. No es una gran batalla. Hermanos, es lo suficiente, sin embargo, para llevar a Pablo a la humildad, para llevar a Pablo a la comprensión de cómo es la dinámica congregacional de los hermanos y que puedan soportarse unos a otros, que ayuden unos a otros a cargar el peso, porque hay debilidades. Él escribe en una de sus cartas diciendo: conozco la congregación, en ustedes no hay muchos poderosos, no hay muchos sabios, no hay muchos nobles ni ricos, pero es que a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para que la gloria se le dé a Dios y no a los hombres. Así que esto está en la vida del apóstol. Esto está, hermanos, muy lejos de aberraciones que a veces vemos en donde hay líderes que parecen alardear de unas santidades distanciadoras, irritantes, unciones probablemente farisaicas, liderazgos que por estar en un púlpito, con micrófono, con luz, en plataforma, quieren estar sobre la congregación y no sirviendo a la congregación para que el solo nombre de Dios sea glorificado. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos y siervos, y el que quiera ser más, que sirva, que se amarre una toalla a la cintura, que se quite la capa, que se incline, que busque agua, que la ponga en un lebrillo y comience a lavar los pies de sus hermanos. Esto está presente en esta lección que el apóstol puede estar tomando de esa espina que tiene clavada. De hecho, el apóstol Pablo era consciente, les digo, de la dinámica de las congregaciones en las iglesias, y en carta a los romanos escribe lo siguiente, carta para nosotros. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a todos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, un llamado, hermanos, a que no nos sobreexaltemos, a que no nos consideremos ninguno de nosotros superior a que tenemos al lado, enfrente o detrás de nosotros en las bancas. Que nadie piense de sí
más alto de lo que debe pensar. Tampoco es el complejo de inferioridad. Para esto no hay lugar en la iglesia de Jesucristo. Dios ha hecho salvos a quien Él ha querido para llevarles a ser hijos de Dios. Y nos ha comprado a todos a caro precio. Mucho valemos, mucho más que las aves. Somos valiosos. Para Dios somos preciosos, somos únicos. Así que complejos de inferioridad, ninguno. Pero es que usualmente tendemos a lo otro, a elevarnos un poco por encima de nuestro verdadero nivel. En carta a los Filipenses, el mismo apóstol escribe que cada uno debe ver a los demás como superiores a sí mismo. Considerar yo a mi hermana, a mi hermano, como superior a mí mismo. Es el consejo de Pablo por el Espíritu Santo para la iglesia de los Filipenses. Ahora bien, con este problema de esta espina, de este recadero que abofeteaba a Pablo, ¿qué hizo Pablo? Dejó de asistir a la congregación, dejó de participar, se puso en algún tipo de disciplina, sí, hermanos, en una sola. Cayó de rodillas, empezó a rogar en oración al Padre. Y ante cualquier problema que tengamos, pasajero o crónico, espinita o más grave, físico, mental, espiritual, relacional, biopsicosocial, como quieras considerarlo. Lo que el apóstol hizo fue, respecto a esto, dice 3 veces, lo de 3 veces es un decir judío, es incontables veces, de continuo. He rogado, no he exigido, no soy un limosnero con garrote. He rogado, le he pedido, he llorado ante el Señor pidiéndole que me lo quite. Eso es lo natural, hermanos, que es lo que debemos hacer, pedir a nuestro Padre Celestial que nos quite la espina, que nos quite el problema. Así que, hermanos, cuando estamos en problemas, no es cuando debemos ausentarnos de la oración, ni de la congregación, ni de la relación a través de la lectura con la voluntad de nuestro Padre Celestial. La oración debe estar presente y asociarse con el peligro, con la aflicción, con la enfermedad, con el dolor, con la duda, con la tentación, con la espina. A la espina hay que agregarle la oración, una oración sincera y sentida. Señor, quítamela, quítamela. Quiero que me la quites. Ese era, tú todo lo puedes. Tú hiciste que los ciegos vieran. Tú calmaste el mar y el viento tempestuoso. Tú hiciste que tu amado amigo Lázaro saliera de la tumba después de 4 días de estar muerto. Tú sacaste demonios de aquella mujer en Magdala. Señor, tú lo puedes todo. Quítame esta pequeña espina que se me van los días y sigue conmigo. Me aflige el espíritu, me aflige el cuerpo, me aflige la mente, me aflige mis relaciones, me aflige. Quítamela. Es lícito pedirlo, es lícito pedirlo. Quiero estar bien, Señor. Masoquista no soy. Quiero estar bien. ¿Cuál es la respuesta? Avancemos en el texto. Y me ha dicho, refiriéndose al Padre, bástate mi gracia, porque mi poder, el de Dios, se perfecciona en la debilidad. Ya conocemos la petición del apóstol y su problema. Ahora vemos la respuesta de Dios al problema que tiene su Hijo amado, Pablo. Hermanos, nuestro Padre Celestial siempre escucha nuestras oraciones. Lo único es que Él las responde de acuerdo a lo que Él considera adecuado. Y en esta ocasión, esto no es normativo para todas las situaciones. En esta ocasión fue dejarle la espina. En esta ocasión, esa fue la respuesta.
Pero hasta ahí nada más, no. Al contrario, comienza diciendo que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. El título que he dado al sermón es Te basta con mi gracia. Porque, hermanos, depende cómo lo expresemos, ese bástate mi gracia o que te baste mi gracia, a veces puede sonar como un deseo. Es como el deseo de Dios. Yo deseo que te baste mi gracia. Es como cuando decimos que Dios te bendiga. Ese es mi deseo, que Dios te bendiga. No, distinto es decir Dios te bendice. Dios te está bendiciendo. Este es un hecho, una afirmación. Y en este caso, hermanos, el griego no tiene ninguna posibilidad de error. Lo que aquí leemos es que Dios le está garantizando a Pablo, mi gracia te va a bastar, va a ser suficiente. Qué diferente, ¿no? No es el yo me basto de las vitrinas, de las librerías, de las consejerías. No, es la gracia de Dios es suficiente y eficiente. Hermanos, es la misma gracia que me salva, es la gracia que me sostiene. Y la garantía es una declaración del único que puede hacer declaraciones. Hubo un tiempo que se puso de moda en el ambiente evangélico, yo declaro. Estás tú por declarar. El que declara es Dios y su palabra. Y lo que aquí encontramos es que es Dios quien declara al apóstol, mi gracia será suficiente, mi gracia te va a bastar. No te quito la espina, pero te daré la fuerza para sobrellevarla. Podrás llevarla, estaré contigo. Él te dará a ti y a mí fuerzas para aguantar ese problema espiritual, mental, físico, social, relacional, mixto, completo, holístico. No somos huérfanos y Él nos quiere mucho. Por gracia aquí entendemos su amor, su piedad, su bondad, su poder, su fuerza, su misericordia. Todo esto está con nosotros. Nos va a bastar, suficiente. El salmista decía, mi copa la llenas hasta rebosar. No es que la pones por la mitad, no es que me la medio llenas o 3/4, no, es que me llenas mi copa de manera tal que se rebosa. Ese es el canto del salmista. La gracia de Dios le bastaba a David hasta sobrar y rebosar su copa. Eso mismo vale para ti, vale para mí, en cualquier circunstancia. Hermanos, hay circunstancias muy graves, dolorosas, de hospital, de crisis, de económica enorme, de incertidumbre, de enfermedades, de problemas, de tentaciones. La gracia de Dios no permitirá que lleguemos hasta donde ella no pueda cubrirnos, alcanzarnos, protegernos y cuidarnos. No, su gracia es suficiente. Y recuerdo aquí a aquel patriarca veterotestamentario de tiempos abrahámicos, cuando escribe y nos recuerda esto. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. En la abundancia la recibimos, en el bienestar lo recibimos, y cuando las cosas cambian, ¿no lo recibiremos también? Se pregunta Job. Y dice, en todo esto el patriarca no pecó. Afirmaba, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Sobre esto predicaremos pronto. Finalmente, recordar, antes de entrar a nuestro último punto, hermanos, que el tesoro está puesto en nosotros, que somos vasos de barro. Seguimos siendo vasos de barro, que albergan un tesoro que es el don de Dios, la salvación en Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Sí, pero seguimos siendo vasos
de barro y los vasos de barro se quiebran. Los vasos de barro muestran sus grietas, sufren. Sí, seguimos así. Pero ¿cuál es la reflexión final entonces a la que llega el apóstol? Pasamos a nuestro tercer y último punto. Leo, por tanto, conclusión, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. No me voy a gloriar en aquella experiencia mística sublime, en mi fortaleza, no. Me voy a gloriar en que, siendo débil, el Señor hace que su gracia esté presente en mí y me hace fuerte. Hermanos, reconocer la debilidad es indispensable para que lleguemos a la dependencia. Las dos empiezan con D y lo podemos recordar. Debilidad, dependiente. Tengo una debilidad, tengo que depender. Sufro de presión arterial alta, tengo que depender de unas pastillitas, una dieta y un ejercicio. Sí, hermanos, les comencé diciendo que la madurez del carácter del cristiano, hombre o mujer, se alcanza en la dependencia absoluta de Dios, el Padre Celestial, que nos ha adoptado como hijos suyos y nos protege y nos guarda hasta el final. Pues bien, aquí lo ratifico, la debilidad exige dependencia. Esta es la reflexión a la que arriba el apóstol. Dice su poder, el poder de Cristo. Aquí dice que habite en mí. En el griego dice que levante tienda en mí. Que more en mí, que habite. Está bien la traducción de Reina Valera, pero aquella vuelve a recordarme lo de levantar la tienda, tienda del encuentro. Es el Espíritu de Cristo, el poder de Cristo, la fuerza de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo. Sí, todo esto que es del Padre Celestial y es del Espíritu Santo. Porque nuestra salvación es trinitaria y nuestra vida depende día a día de un Dios trinitario. Hermanos, el poder de Cristo levante tienda en mí. Algunas versiones dicen que repose en mí el Espíritu de Cristo. Para esto yo tengo que reconocer mi debilidad. Hay debilidad en mí. Hay debilidad en ti, hermano. No es cierto lo que nos predican con alfombra roja a día de hoy, que todo el poder está en ti o está dentro de mí. No. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Y qué bueno que dependemos de la gracia de Dios, no de lo que escriba una motivadora o de lo que nos diga un psicólogo humanista, el que nos toque por asistencia social. No. Gracias por la ciencia de la conducta y quienes la ejercen en buena ley, en buena ciencia, no en pseudociencia, a favor de nosotros. Pero hermanos, el énfasis en la Escritura lo encontraríamos en muchos casos. Hermanos, Gedeón, tú quieres derrotar a los madianitas y has reclutado a 10.000 hombres. No, porque entonces se van a dar la gloria a ustedes mismos y van a decir que porque fueron 10.000 derrotaron a aquellos. Te quedarás con 300 y con los 300 me darán la gloria a mí, porque van a rodear el campamento de los madianitas y lo que van a llevar son trompetas y unos cántaros que van a romper. Aparentemente pura debilidad, pocos hombres, sin armas prácticamente de guerra y los vas a derrotar, pero me van a dar la gloria a mí. Con 10.000 ya la gloria se la van a querer llevar ustedes. Y hermanos, esto es así, siempre ha sido así. El solideo gloria de los reformadores es que no lo inventaron ellos lo tomaron de la fuente. Isaías, el profeta,
gran profeta, allá años 700, casi 800 antes de Cristo, pone en boca de Dios lo que será nuestro cierre de sermón. Dice el Señor: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Si le das la gloria a otro, estás levantando un ídolo. Es que tuve suerte. Es que yo puse todo de mi parte. Es que los planetas se alinearon. Sí, no, dale la gloria a Dios. Tal vez Él quite la espina que yo tengo, que tú tienes. Pero si la deja, Él nos va a sustentar para que su gracia sea suficiente y eficiente, para que nos baste con su gracia. Sol y Deo gloria. Acompáñenme a orar dándole gracias al Padre.